El volante giraba inútilmente en mis manos mientras mi coche se dirigía hacia el robledal. Árbol, los frenos completamente muertos. Y en ese momento aterrador, supe que mi hija acababa de intentar matarme. El impacto me lanzó hacia adelante y el airbag me explotó en la cara como una bofetada brutal. Del destino mismo. Cuando el mundo dejó de girar, me quedé allí sentado, sangrando por la frente, sin pensar en mí. Lesiones, sino sobre la conversación que tuve con Rachel apenas 12 horas antes. Si estás viendo esto, suscríbete y déjame saber desde dónde lo estás viendo. Aunque probablemente debería empezar desde el principio. ¿El principio se siente? Como si fuera hace una eternidad. Me llamo Margaret Sullivan, pero todos me llaman Maggie, y a los 67 años, pensé. Había visto todas las traiciones que la vida podía ofrecer. Estaba equivocado. Empezó 3. Hace semanas, cuando mi esposo Robert falleció después de 43 años de matrimonio. Pulmón. Cáncer, rápido y despiadado, de esos que se llevan a un buen hombre antes de que esté listo para partir. Robert había sido una inversión. Banquero, tranquilo y metódico con el dinero, de esos que leen los informes financieros como si fueran cuentos para dormir. Sabía. Había tenido éxito, pero nunca le había prestado mucha atención a las cifras específicas. Ese era su dominio, no el mío. El día. Después del funeral, Rachel apareció en mi casa con su esposo, Brad, y su hijo de 16 años, Tyler. Estaba todavía con mi vestido negro, todavía sintiéndome vacía por el dolor, cuando entró en mi cocina como si fuera la dueña. Lugar. Mamá, tenemos que hablar sobre el testamento de papá, dijo, sin siquiera molestarse en dar el pésame o preguntar cómo. Estaba esperando. Rachel, cariño, ¿no puedes esperar? Tu padre apenas lleva 72 horas fuera. El abogado llamó. Brad. Interrumpió, con la voz aguda y emocionada. Hay más dinero del que pensábamos. Muchísimo. Los miré fijamente. Estas dos personas que crié y acogí en mi familia, y sentí un escalofrío en el estómago. ¿Qué estás haciendo? ¿De qué estás hablando? Rachel sacó un sobremanila grueso. Papá valía $30. Millones. Mamá, 30 millones. Y según esto, todo te va a tocar a ti. Él. La cifra me impactó como un puñetazo. $30 millones. Robert y yo habíamos vivido cómodamente, claro, pero no tenía ni idea de que fuéramos tan ricos. Siempre había sido modesto con el dinero, conduciendo el mismo coche. Durante 10 años, recortando cupones, insistiendo en que no necesitábamos una casa más grande. Es imposible, susurré. No es imposible. Es simplemente injusto, Rachel. Espetó. Tienes 67 años, mamá. ¿Qué vas a hacer con $30 millones? ¿Comprar un yate? ¿Ir de crucero por el mundo? Mientras tanto, Brad y yo estamos ahogados en deudas. Tyler necesita la universidad. Dinero y estamos a punto de perder nuestra casa. Miré a mi nieto, que miraba su teléfono, evitando deliberadamente la mirada. Contacto. Esta conversación fue claramente planeada, ensayada y él no quería parte de ello. Rachel, me enteré de este dinero hace 5 minutos. ¿Podríamos hablarlo con sensatez, por favor? No hay nada que discutir, dijo Brad, inclinándose hacia adelante con esa postura agresiva que usaba cuando quería algo. No necesitas $30 millones. Nadie de tu edad necesita esa cantidad de dinero. ¿Lo responsable sería?
distribuirlo ahora mientras todos podamos beneficiarnos. Lo responsable, repetí lentamente, saboreando el manipulación en esas palabras. ¿Y qué insinúas exactamente? Rachel se inclinó sobre la mesa y me agarró. Mano, sus dedos fríos y húmedos. Transfiéranos la herencia. ¿Nosotros? Encárgate de todo, mamá. Nunca tendrás que preocuparte por el dinero, las inversiones ni nada de eso complicado. Cosas. Nos aseguraremos de que estés cómodo el resto de tu vida. El resto de mi vida. Como si yo fuera ya moribundo, ya irrelevante, ya una carga que hay que gestionar en lugar de una persona con sus propios deseos y sueños. Necesito tiempo para pensar en esto, dije con firmeza. La máscara de Rachel se deslizó por un momento, y vi algo feo cruzar su rostro. Tiempo para pensar. Mamá. Esto es familia. ¿Esto? No te pedimos que pienses. Te pedimos que hacer lo correcto. Pero lo que Rachel no sabía era que 36 horas después, yo estar sentado en un coche destrozado preguntándome si hacer lo correcto me iba a matar. La mañana después del accidente de Rachel, durante mi visita, me senté en la oficina de mi abogado intentando procesar la realidad de la fortuna de Robert. Harold Brennan ha sido nuestro abogado durante 20 años. Un hombre de voz suave y mirada amable que se encargó de nuestros testamentos, la compra de nuestras casas. Todos los trámites legales rutinarios de un matrimonio largo. Tu esposo fue muy específico sobre sus intenciones, Maggie, Harold. Dijo, deslizando una copia del testamento por su escritorio. Todo te llega con instrucciones claras que debes usar. El dinero como mejor le parezca. No quería que nadie más tomara decisiones sobre tu futuro financiero. Pasé el dedo junto a la firma de Robert, recordando con qué cuidado siempre firmaba los documentos importantes. Harold no tenía. Teníamos tanto dinero. Robert era un inversor excepcional. También heredó una cantidad significativa de el negocio inmobiliario de su padre, dinero que invirtió sabiamente durante décadas. La mayor parte provino de una empresa de software de la que compró acciones en los años 80. Nadie esperaba que se convirtiera en lo que es. Se convirtió en Microsoft. Mi esposo había estado guardando discretamente acciones de Microsoft durante 40 años. ¿Sabía Rachel de esto?, pregunté. La expresión de Harold se ensombreció ligeramente. Ha llamado a mi oficina 6 veces la semana pasada, exigiendo detalles sobre la herencia. Le he dicho repetidamente que solo puedo discutir esto contigo, pero ella ha sido bastante persistente. Persistente. Eso fue una forma educada de decirlo. Eso fue educado. Rachel siempre había sido decidida, incluso de niña. Pero en algún punto del camino, la determinación se había transformado en algo más exigente, más autoritario. Ella quiere. Me pidió que les transfiriera el dinero a ella y a Brad. Le dije, esa es tu decisión, Maggie, pero me siento obligado a. Mencione que su esposo incluyó específicamente una cláusula en su testamento. Harold pasó a la segunda página. Si decide regalar más de la mitad de la herencia durante el primer año, el resto se destina a la Fundación Estadounidense contra el Cáncer. Sociedad. Robert fue muy claro al respecto. Quería asegurarse de que usted mantuviera lo suficiente para vivir cómodamente sin importar. Presión familiar. Presión familiar. Robert lo sabía. De alguna manera lo había anticipado. Exactamente qué pasaría después de su muerte. Conduje a casa lentamente,
pensando en el hombre con el que había estado casada durante 4 décadas. Robert nunca había sido dramático ni confrontativo, pero siempre había sido observador. Había observado a Rachel. El matrimonio se deterioró con los años, vi cómo se acumulaban los fracasos empresariales de Brad, vi la forma en que miraba nuestro casa, autos y estilo de vida con creciente resentimiento. Él me había protegido incluso después de la muerte. Mi teléfono sonaba mientras cruzaba la puerta principal. Rachel, por supuesto. Mamá, Brad y yo hemos estado hablando toda la noche. Hemos ideado un plan que funciona para todos. Rachel, ni siquiera he tenido tiempo de proceso. Tomaremos 25 millones, continuó como si no hubiera hablado. Eso. Te quedan 5 millones, lo cual es más que suficiente para tus necesidades. Puedes quedarte en la casa, conservar tu coche y vivir exactamente como lo ha sido y manejará todas las decisiones de inversión, por lo que no tiene que preocuparse por administrar tanto dinero, 5 millones de dólares. Me ofrecía quedarme con una sexta parte de mi propio dinero. Herencia, como si fuera un acto de generosidad. Y si decía que no, pedía. El silencio se prolongó demasiado. ¿Por qué dirías que no, mamá? Somos familia. La familia cuida de la familia. Tu padre trabajó toda su vida para construir este fondo, Rachel. Me lo dejó a mí. Porque confiaba en que tomaría buenas decisiones. Papá tampoco esperaba morir a los 69 años, replicó Rachel. Si hubiera vivido otros 20 años, no le quedaría nada de todos modos. Lo habría gastado en facturas médicas y residencias de ancianos y todas las cosas caras que conlleva el envejecimiento. Envejecer como si fuera una cuestión moral. Fallando. Algo egoísta que estaba haciendo para incomodarla. No te voy a dar 25 millones de dólares. Rachel, 10 millones entonces. Mamá, sé razonable. El negocio de Brad está fracasando. Estamos atrasados con la hipoteca. Tyler necesita dinero para la universidad. Nos estamos ahogando aquí mientras tú tienes más dinero del que podrías gastar en 3 vidas. Dije, no. El silencio esta vez se sintió diferente, más frío. Estás cometiendo un error, mamá. Un gran error. La familia es todo lo que te queda ahora que papá se fue. Quizás quieras pensar en lo que les pasa a las ancianas que se aíslan de las personas que me encantan. Colgó antes de que pudiera responder, pero sus palabras resonaron en mi mente durante horas. Ancianas que aislarse. Sonaba casi como una amenaza, pero me dije a mí mismo que estaba paranoico. Era mi hija, no una desconocida. Rachel estaba enojada y estaba desesperada, pero en realidad no me haría daño, ¿verdad? 3 días después, dejé mi postura clarísima. Rachel y Brad vino para lo que llamaron una reunión familiar, aunque parecía más una intervención diseñada para desgastar mi resistencia. Mamá, hemos hablado con Tyler sobre esto, comenzó Rachel, usando nuestra nieto como palanca emocional. Le preocupa que viva sola en esta casa enorme con todo este dinero. ¿Y si alguien entra a robar? ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te caes y no hay nadie para ayudarte?, añadió Brad. A tu edad, un simple accidente podría ser fatal. Mi edad otra vez. Siguieron hablando sobre mis 67 años como si ya fuera decrépito, ya incompetente, ya a medio camino de la tumba. Agradezco tu preocupación, dije secamente.
pero estoy perfectamente. Soy capaz de cuidarme sola. ¿Y tú? Rachel se inclinó hacia adelante, su voz adoptando ese tono condescendiente. Lo usaba cuando quería parecer razonable. ¿Cuándo fue la última vez que cuadraste una chequera? ¿Sabes siquiera cómo acceder a las cuentas de inversión de papá? Mamá, esta cantidad de dinero requiere una gestión profesional. No es algo que puedes descubrir por tu cuenta. Dirigí un negocio de contabilidad durante 15 años antes de casarme con tú. Papá, le recordé. Creo que puedo administrar mis propias finanzas. Eso fue hace 30 años. Hace años. Las cosas han cambiado. Ahora todo está en línea. Todo es complicado. Cometerás errores, perderás dinero, ser aprovechado por asesores financieros que ven a una viuda anciana como un blanco fácil. Viuda anciana. Otra frase encantadora diseñada para hacerme sentir impotente. La respuesta sigue siendo no, dije con firmeza. La serenidad de Brad. Por fin me derrumbé. Esto es ridículo. Estás siendo egoísta y testarudo, y te vas a arrepentir. Disculpa. Me oíste. Te comportas como una niña malcriada que no comparte sus juguetes. Ese dinero podría cambiarnos la vida, ¿podría? Asegurar el futuro de Tyler podría resolver todos nuestros problemas. Pero en cambio, ¿quieres? Lo atesoro como un avaro. Me puse de pie, mi temperamento finalmente superó mi sorpresa. Fuera de mi casa. Mamá, espera. Rachel intentó intervenir, pero ya estaba harta de ser cortés. Salgan los dos y no regresen hasta que estén listos para tratarme con el respeto que merezco. Se fueron en un furor de portazos y chirridos de neumáticos. Me quedé de pie junto a la ventana de mi sala. Al ver su coche desaparecer por mi calle, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente me defendí. Tristeza porque acababa de romper lazos con mi único hijo. Pero tomé la decisión correcta. Robert. Me había dejado ese dinero a mí, no a Rachel ni a Brad. Si querían seguridad financiera, podían trabajar para conseguirla. De la misma manera que Robert y yo. A la mañana siguiente, me desperté y descubrí que mi periódico matutino había desaparecido de la entrada. Algo pequeño, pero extraño. Había estado recibiendo el mismo periódico durante 12 años, y nunca había llegado tarde ni entrega incorrecta. Al día siguiente, volcaron mi buzón. El cartero dijo que parecía que alguien había. Le di un golpe con un bate de béisbol, aunque nadie había visto nada. El jueves, volví a casa después de hacer la compra y encontré. Mis botes de basura estaban esparcidos por el césped. Había basura por todas partes, como si alguien los hubiera tirado a propósito. Pequeños incidentes, vandalismo menor, el tipo de cosas que los adolescentes podrían hacer por un desafío. Pero el momento parecía deliberado, calculado para hacerme sentir inseguro en mi propia casa. No llamé a Rachel para quejarme. Tampoco llamé a la policía, aunque probablemente debería haberlo hecho. En cambio, limpié. Me dije a mí mismo que estaba imaginando patrones donde no existían. Pero el viernes por la mañana, cuando arranqué mi auto y el motor hizo un ruido chirriante que nunca antes había hecho, finalmente admití lo que había estado tratando de hacer. No pensar. Alguien me enviaba un mensaje y quería que comprendiera lo vulnerable que era. Viviendo solo en una casa enorme con $30 millones y sin ninguna protección excepto las cerraduras de mis puertas. La pregunta era, ¿cómo? ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar para demostrar su punto de vista?
estaba a punto de descubrirlo. El sábado por la mañana, tenía una cita con mi asesor financiero en el centro. Bastante simple, un viaje de 20 minutos por barrios conocidos para hablar sobre cómo invertir la herencia de Robert responsablemente. Había hecho este viaje docenas de veces a lo largo de los años, sintiéndome siempre segura en mi confiable Honda Civic. Debía haberme dado cuenta de que algo andaba mal cuando el pedal del freno se sintió esponjoso al salir de mi entrada. Pero había estado distraído, pensando en la reunión que se avecinaba, ensayando mentalmente preguntas sobre fondos mutuos y planificación de la jubilación. La mañana era fresca y clara, el tipo de día de octubre que normalmente aliviaba mi ánimo. La primera señal real de problemas llegó cuando llegué a la señal de stop al final de mi calle. Presioné. Pisé el pedal del freno y lo pisé a fondo antes de que el coche redujera la velocidad a regañadientes. Extraño, pero no lo suficientemente alarmante para dar la vuelta. Me dije a mí mismo que probablemente era solo condensación matutina en las pastillas de freno. Algo que el problema se resolvió solo después de unas cuantas paradas más. Para cuando llegué a la carretera principal, supe que estaba en serios problemas. El pedal iba a fondo y el coche apenas disminuía la velocidad. Mi corazón empezó a acelerarse mientras bombeaba a él. Frené frenéticamente, sintiendo solo una resistencia vacía. Iba a 72 kilómetros por hora. Por una calle transitada sin posibilidad de detenerse. La intersección que había más adelante tenía la luz roja. Había autos cruzando en ambas direcciones y me acercaba rápidamente sin posibilidad de reducir la velocidad. Toqué la bocina y se desvió hacia el carril de giro a la izquierda, esquivando por centímetros un sedán azul. El conductor tocó la bocina enojado, sin tener idea de que acababa de presencié un intento de asesinato, porque para entonces estaba seguro de que era eso. El conducto de freno no había fallado. Naturalmente. Alguien lo había cortado. Alguien había saboteado mi coche. Alguien me había enviado esta mañana esperando que muriera. En un choque fulminante que no parecería nada más que un accidente trágico. El roble apareció a la vista cuando llegué a la cima. Colina a 150 metros por hora. Un árbol enorme y viejo, probablemente de 100 años. Estaba solo en un pequeño parque a la derecha de la carretera. En ese instante, tuve una decisión. Intentar tomar una curva más adelante y arriesgarme a chocar con otros autos o apuntar al árbol y esperar que el impacto no me mate. Elegí el árbol. El volante giraba inútilmente en mis manos mientras mi coche se dirigía hacia el roble, con los frenos completamente muertos. Y en ese momento aterrador, supe que mi propia hija acababa de intentar matarme. El impacto fue tremendo. El airbag me explotó en la cara como un puño, y el sonido del metal al desmoronarse llenó el aire. Mi cinturón de seguridad se clavó en mi pecho cuando el coche se plegó alrededor del viejo maletero. Por un instante, todo se volvió blanco y silencioso. Cuando mi visión se aclaró, me desplomé hacia adelante contra el airbag desinflado, con la sangre goteando de un corte en la frente. Me dolía el pecho, tenía las manos temblando, pero estaba vivo. Milagrosamente, increíblemente vivo. La gente corría hacia el coche, gritando preguntas, llamando al 911. Un joven de ojos amables abrió la puerta del conductor y se arrodilló a mi lado. Señora, no se mueva. Viene la ambulancia. Va a estar. Vale. Pero mientras esperaba ayuda, un pensamiento me rondaba la cabeza. Esto no fue un accidente.
Alguien había intentado matarme por $30 millones y había fracasado, lo que significaba que probablemente lo intentaría de nuevo. Y yo tenía una idea bastante clara de quién era esa persona. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, me tomaron el pulso y me iluminaron con luces. Ojos, haciendo preguntas habituales sobre dolor y mareos. Respondí con sinceridad. Estaba herido, pero no grave. Conmocionado, pero coherente. Tienes mucha suerte, dijo el paramédico principal mientras me subieron a la ambulancia. Los autos no suelen sobrevivir a impactos como ese. Ese árbol probablemente te salvó la vida al detenerte antes de que pudieras chocar con algo peor. ¡Qué suerte! Si tan solo supiera lo desafortunado que realmente he sido. En el hospital, mientras los médicos me cosían la frente y me radiografiaban las costillas, tuve tiempo de pensar. ¿Alguien había saboteado mi coche, contando con que yo muriera en el accidente? Si hubiera muerto, Rachel lo habría heredado todo. No habría. Había pasado tiempo para que la cláusula de 1 año en el testamento de Robert entrara en vigor. Pero yo estaba vivo, y ahora sabía exactamente qué mi querida hija era capaz de hacer. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? Me liberaron de la hospital esa noche con una conmoción cerebral, 3 cortes cosidos y costillas magulladas que le dolerían durante semanas. Rachel mostró. Me levanté justo cuando me estaban dando el alta, desempeñando el papel de la hija preocupada con una dedicación digna de un Oscar. Oh, mamá, gracias a Dios que estás bien, dijo, corriendo a abrazarme. Cuando me llamaron del hospital, estaba aterrorizada. Llegué lo más rápido que pude. El hospital. La llamé. Interesante. En todos mis formularios médicos figuraba como soltera. La muerte de Robert había cambiado esa situación, lo que significaba que Rachel ya no era mi contacto de emergencia. Sin embargo, de alguna manera, ella. Me avisaron a las pocas horas de mi accidente. ¿Cómo supiste que estaba aquí?, pregunté con cuidado. Tyler lo vio en redes sociales. Alguien publicó un video de tu auto envuelto en ese árbol. Estábamos muy preocupados. Un video. Por supuesto. En el mundo actual, cada tragedia se convierte en entretenimiento para desconocidos con teléfonos inteligentes. Lo importante es que estés a salvo, dijo Brad, apareciendo junto a ella con flores que parecían sacadas de la tienda de regalos del hospital. Aunque esto realmente nos hace pensar en lo que discutimos el otro día. No te estás volviendo más joven, Maggie, y accidentes como este serán cada vez más comunes. Más comunes. Como si fallar los frenos fuera una consecuencia natural de el envejecimiento, más que un sabotaje deliberado. El policía dijo que parecía una falla en los frenos. Rachel continuó. Probablemente sea solo el desgaste de un auto viejo. Estas cosas pasan, pero yo había tenido el coche se revisó hace 2 meses. El mecánico revisó específicamente los frenos y los declaró en excelente estado. Las líneas de freno no fallan espontáneamente en vehículos bien mantenidos. Supongo que querrás quedarte con nosotros. Mientras te recuperas, dijo Rachel. No deberías estar solo ahora mismo, no con una conmoción cerebral. ¿Qué pasa si te caes? ¿Qué pasa si pasa algo durante la noche? La oferta sonaba generosa y afectuosa, exactamente lo que una hija amorosa debería sugerir. Pero lo único que podía pensar era en lo conveniente que sería para ellos tenerme bajo su techo, vulnerable y aislado de cualquiera que pudiera hacer preguntas difíciles. Gracias, pero lo haré.
Estarás bien en casa, dije con firmeza. Mamá, sé razonable. Apenas puedes caminar sin... haciendo una mueca. Necesitas que alguien te cuide. Dije que estaré bien. La máscara de Rachel se deslizó un poco, lo suficiente para... me hizo ver la frustración subyacente. Ella había orquestado todo este escenario, el fallo del freno, la situación casi fatal. El accidente, la estancia en el hospital, todo para posicionarse como mi salvadora, la hija devota que cuida de su madre indefensa. Mi negativa a cooperar estaba arruinando su guión. Bueno, al menos. Déjanos llevarte a casa, dijo Brad. Tu coche está destrozado y no estás en condiciones de llamar a un taxi. Acepté el viaje porque no tenía muchas opciones. Pero me senté en el asiento trasero estudiando sus caras en el espejo retrovisor. Espejo, buscando señales de culpa o nerviosismo. Rachel parloteó. Estaba nervioso por la fisioterapia y los dispositivos de salud en casa. Brad no dejaba de mirarme en el espejo, su expresión ilegible. Cuando llegamos a mi casa, insistieron en entrar, revisar las cerraduras y asegurarse de que tenía todo. Necesitaba. Su preocupación me resultaba sofocante, performativa, como si los actores exageraran sus papeles. Prométeme que... Llámame si necesitas algo, dijo Rachel mientras finalmente se preparaban para irse. Lo que sea, mamá. Estamos aquí para ti. Tú. Después de que se fueron, me senté en mi sala de estar con las luces apagadas, pensando que alguien había intentado matarme. Hoy, y ese alguien era casi seguro mi propia hija. Darme cuenta debería haberme destrozado. Debería haberme sumido en una espiral de dolor e incredulidad. En cambio, sentí algo que no esperaba. Claridad. Si Rachel estaba dispuesta a cometer un asesinato por $30 millones, no iba a detenerse solo porque el primer intento había fracasado. Lo intentaría de nuevo, probablemente pronto. Y la próxima vez podría tener éxito, a menos que la detuviera primero. Pero para detenerla, necesitaría pruebas. Algo más concreto que sospechas y coincidencias. Necesitaba pruebas que se sostuvieran en el tribunal. Pruebas que la expusieran como realmente era. El lunes por la mañana, llamé a una empresa de seguridad e instalaron cámaras en toda mi casa. Pequeñas cámaras inalámbricas que podían grabar todo y subir el material a un servidor en la nube. La técnica, una joven llamada Sara, fue profesional y discreta. ¿Te preocupan los robos?, preguntó mientras colocaba una cámara cerca de mi puerta. Estoy preocupada por la gente que podría querer hacerme daño, dije con sinceridad. Hizo una pausa en su trabajo, estudiando mi cara magullada y frente vendada. Estas cámaras lo grabarán todo. Se activan por movimiento. Alta definición, capacidad de visión nocturna. Si alguien intenta algo, lo atraparemos. Bien, dije. Eso es exactamente lo que estoy esperando. Las cámaras habían estado grabando exactamente durante 4 días cuando captaron algo que me hizo. Se me heló la sangre. Estaba revisando las imágenes en mi portátil, avanzando rápidamente por horas de habitaciones vacías y rutinas. Actividades cuando vi movimiento en mi cocina a las 2:17 de la mañana. Rachel tenía una llave para mi casa. Se la había dado hace años para emergencias. Pero esto no era una emergencia. Era una misión de reconocimiento. Ella se movía por mi cocina como un fantasma, abriendo armarios, revisando los frascos de mis medicamentos, examinando el contenido de mi refrigerador. No estaba robando nada,
solo recopilando información. Después de 10 minutos, se movió a mi oficina en casa, donde fotografió documentos en mi escritorio con su teléfono. Pero lo más escalofriante fue cuando entré en mi habitación, donde dormía a solo 4,5 metros de donde ella estaba. La cámara infrarroja la capturó claramente mientras me observaba durante casi un minuto, con expresión fría y calculadora. Me estudiaba como un problema por resolver. Luego se fue tan silenciosamente como había llegado. Las imágenes de la noche siguiente fueron aún peores. Esta vez, Brad estaba con ella. Vinieron preparados con guantes de látex y pequeñas herramientas, y pasaron una hora buscando sistemáticamente mi casa. Encontraron mi dinero de emergencia en el cajón del dormitorio. Fotografiaron mi tarjeta del Seguro Social y certificado de nacimiento. Incluso tomaron fotos de mis frascos de medicamentos, probablemente investigando qué pasaría si de repente tomaba demasiadas pastillas. Pero la conversación que escuché a través del audio de la cámara fue lo que me convenció. Yo estaba tratando con personas que ya habían cruzado una línea sin retorno. El tema del descanso no. Trabajo, susurró Brad mientras revolvían mi escritorio. Es más dura de lo que pensábamos. O más afortunada, respondió Rachel. Pero la suerte se acaba, sobre todo para las ancianas que viven solas. ¿Cuál es el plan B? Rachel sostuvo. Uno de mis frascos de medicamentos recetados. Medicamento para la presión arterial que tomaba a diario. Infarto. Totalmente creíble en su edad, especialmente después de un accidente traumático. Un poco de potasio extra en su sistema y se verá como natural. Causas. ¿Cuánto potasio extra? Suficiente para detener su corazón, pero no tanto para aparecer en una autopsia básica. Lo he estado investigando en Internet. La clave es que parezca que simplemente se confundió sobre sus dosis. Quizás tomó demasiadas pastillas por accidente o mezcló medicamentos que no debía. Me temblaban las manos mientras observaba a mi hija planear mi asesinato con la eficiencia despreocupada de quien habla de la lista de la compra. Esto no era un momento de desesperación o ira. Esto fue premeditado, calculado, a sangre fría. Planificación. ¿Cuándo? Preguntó Brad. Pronto. Cuanto más esperemos, más sospechoso será. Y no me gusta cómo se ha comportado últimamente. Demasiado alerta, demasiado independiente. Es como si sospechara algo. Pasaron otros 20 minutos en mi casa. Fotografiando papeles, memorizando mis rutinas, planificando mi muerte. Cuando finalmente se fueron, me quedé sentado en la oscuridad durante horas, luchando por aceptar lo que acabo de presenciar. Mi hija quería matarme. No en un momento de ira, ni en defensa propia, ni siquiera en desesperación. Quería asesinar metódica y deliberadamente por dinero. Pero yo tenía algo que ella desconocía. Acerca de pruebas. Horas de video de alta definición que la muestran entrando a la casa. Mi casa, discutiendo métodos de asesinato, planeando envenenarme con mi propia medicación. Fue suficiente para enviarla a prisión por mucho tiempo. La pregunta ahora era cuándo y cómo liberarla. La trampa. Porque Rachel tenía razón en una cosa. El tiempo se acababa. Si hubiera esperado demasiado, quizá no sobreviviría para ver justicia. Pero había aprendido algo importante sobre mí en estas últimas semanas. Fui más duro de lo que nadie pensaba, más duro de lo que Rachel esperaba,
más duro de lo que Brad anticipó. Y quizás incluso más duro de lo que creía. Ya había sobrevivido a un intento de asesinato. Ahora era el momento de tomar una decisión. Estaba seguro de que no habría una segunda. El cazador estaba a punto de convertirse en la presa, y mi querida hija estaba a punto de... La sorpresa de su vida. A la mañana siguiente, llamé a la detective María Santos a la oficina del sheriff del condado. La había conocido 2 veces. Años antes, cuando nuestro vecindario sufrió una serie de robos, y ella me impresionó con su minuciosidad e inteligencia. Si alguien pudiera ayudarme, navegar por esta pesadilla, sería ella. Señora Sullivan, la recuerdo, dijo cuando me identifiqué. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Necesito denunciar una conspiración para cometer asesinato, dije. Mi voz era más firme de lo que sentía. Mi hija y su marido planean matarme por mi herencia. Hubo un breve pausa. Señora, esas son acusaciones graves. ¿Puede venir y presentar una? ¿Informe formal? Tengo pruebas en video, continué. Múltiples grabaciones de ellos irrumpiendo en mi casa, discutiendo métodos de asesinato y planeando envenenarme con mi propia medicación. La pausa fue más larga esta vez. Señora Sullivan, voy a necesitar que vengas de inmediato y traigas esas grabaciones. 1 hora después, me senté en la oficina del detective Santos. Oficina, viendo cómo su rostro cambiaba al revisar las grabaciones de la cámara en mi portátil. Su expresión se ensombreció con cada minuto que pasaba. Y para cuando vio la sesión de planificación de medianoche de Rachel y Brad, estaba prácticamente... irradiaba ira. Esto es increíble, dijo, pausando el video en un momento particularmente dañino fue cuando Rachel explicaba cuánto potasio se necesitaría para provocar un ataque cardíaco fatal. Ataque a tu propia hija. Sé que es difícil de creer. Oh, lo creo. El detective Santos interrumpió. Llevo 15 años haciendo este trabajo, señora Sullivan. He visto a niños matar a sus padres por mucho menos de $30 millones. Lo que no puedo creer es la naturalidad con la que lo discuten, como si fueran planeando una cena. Se recostó en su silla, observándome atentamente. La pregunta es, ¿qué quiere hacer al respecto? Tenemos pruebas suficientes para arrestarlos a ambos por conspiración. Cargos. Pero si nos apresuramos demasiado, podrían alegar que todo fue solo palabrería, que nunca tuvieron la intención de seguir a través. ¿Qué sugieres? Los dejamos intentarlo. Su mirada era dura como el pedernal. Instalamos vigilancia. Te conectamos con equipos de grabación y les permitimos actuar. Cuando realmente lo intentan, si te envenenan, los tendrás muertos por cargos de intento de asesinato. La idea de ponerme deliberadamente en peligro, de permitir que Rachel pensara que estaba logrando matarme, me revolvió el estómago. Pero el detective Santos tenía razón. La conspiración para cometer asesinato era una cosa, pero el intento de asesinato conllevaba una pena de prisión mucho más larga. ¿Cómo mantendremos mi seguridad mientras intentan matarme? ¿Tendremos agentes apostados alrededor de tu casa, personal médico? Personal de guardia, y llevarás un cable que te monitoreará constantemente. En el momento en que hagan su muévete, intervendremos. Pensé en Robert, en la vida que habíamos construido juntos, en la hija que había criado. Que ahora estaba planeando mi muerte. Habría querido justicia. Habría querido que Rachel enfrentara las consecuencias por sus decisiones. De acuerdo, dije finalmente. Hagámoslo.
El detective Santos sonrió con tristeza. Bien, porque francamente, señora Sullivan, la gente como su hija no se detiene hasta que alguien la detiene. ¿Esto podría ser tu única oportunidad de asegurarte de vivir para disfrutar de la herencia que te dejó tu esposo? Pasamos las siguientes 2 horas planeando la operación. Continuaría con mi rutina habitual, actuando como si no sospechara nada. Cuando Rachel y Brad si hicieran su movimiento, usaría un micrófono y fingiría ser su víctima. La policía estaría vigilándolo todo, lista para muévete en el instante en que mi vida corría verdadero peligro. Una cosa más, dijo el detective Santos mientras me preparaba para irme. Lo que sea. Si algo pasa, no intentes hacerte el héroe. Estas personas ya han demostrado que están dispuestas a cometer un asesinato. Si algo sale mal, si sientes que estás en peligro real, simplemente di la palabra clave mariposa y entraremos de inmediato. Mariposa. Qué palabra tan delicada para una situación tan mortal. Pero mientras conducía a casa, sentí algo que no había experimentado desde la muerte de Robert. Un sentido de propósito. Rachel pensó que estaba cazando una anciana indefensa. No tenía ni idea de que estaba cayendo en una trampa que destruiría su vida tan completamente como ella. Intentó destruir el mío. Que empiecen los juegos, gritó Rachel la noche siguiente. Su voz era dulce y melosa, con falsa preocupación. Mamá, he estado pensando en lo que pasó con tu accidente de coche. Todavía te estás recuperando y me siento terrible por no haberte apoyado más. Eso es muy amable de tu parte. Cariño, dije, interpretando mi papel a la perfección, mientras el pequeño dispositivo de grabación pegado a mi pecho capturaba cada detalle. Palabra. ¿Por qué no voy mañana y te preparo la cena? Como cuando era pequeña, ¿recuerdas? Podemos pasar un buen rato. Juntos. Solo nosotros dos. Solo nosotros dos. Perfectos para el asesinato. En otras palabras. Eso suena genial, Rachel. Me encantaría. Genial. Iré a verte. Sobre las 6. Llevaré la compra y cocinaré tu comida favorita. Ese guiso de pollo que solías prepararme cuando estaba enferma. La ironía era casi demasiada. Iba a envenenarme con una comida que representaba consuelo maternal y, si no llevara un micrófono para la policía, me habría reído del simbolismo retorcido. Al día siguiente, me arrastré. Con una lentitud agonizante. Pude ver coches de policía sin distintivos colocados estratégicamente alrededor de mi vecindario. Y sabía que el detective Santos estaba monitoreando mi comunicación desde una camioneta estacionada a 3 cuadras de distancia. Personal médico. Estábamos esperando en el hospital local, listos para bombear mi estómago o brindarme cualquier atención de emergencia que pudiera ser necesaria. Rachel llegó exactamente a las 6, cargando bolsas de compras y luciendo la sonrisa más brillante que había visto en su rostro en semanas. Parecía una mujer despreocupada, no alguien que planeara comprometerse en el colchón antes del postre. Tú. Te ves cansada, mamá, dijo, besándome la mejilla con unos labios que se sentían fríos contra mi piel. ¿Has estado durmiendo bien? ¿Desde el accidente? No mucho, admití, lo cual era bastante cierto. Sigo pensando en lo que podría haber pasado. Si no hubiera llevado puesto el cinturón de seguridad. Bueno, ahora estás a salvo. Eso es lo que importa. Entró apresuradamente en la cocina, desempacando los ingredientes con la eficiencia de quien ha planeado esta comida con mucho cuidado. ¿Por qué no te relajas? ¿En la sala mientras cocino? Quiero consentirte esta noche.
Me acomodé en mi sillón favorito, mirando a través de La puerta de la cocina estaba abierta mientras Rachel preparaba lo que pretendía que fuera mi última comida. Se movía con seguridad, sazonando pollo, picar verduras, hervir fideos. Todo parecía normal, doméstico, cariñoso, hasta que pensó que yo no estaba mirando. Capté el momento con mi visión periférica. Rachel abrió su bolso y sacó una pequeña. Miró hacia la sala de estar, confirmando que estaba distraído con la televisión. Entonces, rápidamente se echó varias pastillas en la palma de la mano. Con movimientos hábiles, las aplastó con la parte plana de la mano. Un cuchillo y removió el polvo en la cacerola. Suplementos de potasio, tal como lo había discutido con Brad en él. Imágenes de vigilancia. La cena está casi lista, gritó alegremente, como si no acabara de sazonar mi comida con suficiente medicación para detener mi corazón. Me temblaban las manos, pero me obligué a mantener la calma. El cable estaba grabando todo. La policía estaba escuchando. Solo tenía que sobrevivir la siguiente hora sin comer suficiente veneno. Cazuela para matarme. Rachel me trajo un plato repleto de pollo, fideos y verduras. Parecía delicioso, perfectamente normal, exactamente como la comida reconfortante que había prometido. Se acomodó en la silla frente a. Me trajo su propio plato, que noté que contenía mucha menos comida que el mío. Esto se ve maravilloso. Cariño, dije, tomando un pequeño bocado y llevándolo a mi boca. Lo hice con mucho cariño, respondió ella, observándome atentamente. Extra de amor, extra de potasio. Al parecer, lo mismo en la mente retorcida de Rachel. Fingí comer, moviendo la comida en mi plato, tomando pequeños bocados y masticando con cuidado. Antes de escupirlas en mi servilleta cuando ella no miraba. Era una danza delicada, como si consumiera la comida. Mientras evitaba el veneno. Después de 20 minutos, Rachel empezó a preocuparse. No estás comiendo mucho, mamá. ¿Le pasa algo a la cazuela? Está deliciosa, cariño. Supongo que no tengo tanta hambre como pensaba. Pero necesitas. Para mantener las fuerzas, sobre todo después del accidente. Mira, déjame calentarte esto. A veces la comida sabe mejor cuando hace mucho calor. Llevó mi plato a la cocina y oí el microondas funcionando. Cuando ella regresó, la cazuela humeaba y había añadido una porción extra. Eso debería estar mucho mejor. Esta vez, no me dejó solo. Se sentó justo frente a mí, observando cada bocado. Me animaba a comer más, comentaba lo mucho mejor que me veía. La atención era asfixiante, maternal y absolutamente aterrador. Logré comerme aproximadamente una cuarta parte de la comida envenenada. Suficiente para enfermarme, pero con suerte no lo suficiente para matarme antes de que comenzara a sentir los efectos. Mi corazón comenzó. Corría, mi visión se nubló un poco y mis manos temblaron sin control. Mamá, ¿estás bien? Rachel. Pregunté, pero había emoción en su voz más que preocupación. Me siento extraño, dije, lo cual no era actuar. Ya no estoy mareada, como si mi corazón latiera demasiado rápido. Quizás deberías acostarte, dijo. Sugirió, levantándose rápidamente. Ven, déjame llevarte al dormitorio. Pero en lugar de ayudarme, dio un paso atrás y me observaba mientras luchaba por mantenerme en pie con piernas cada vez más inestables. Me estudiaba como un científico, observando una rata de laboratorio,
tomando notas mentales sobre la progresión de los síntomas. Fue entonces cuando me di cuenta de que no planeaba llamar 911, ella iba a sentarse allí y verme morir, probablemente entrenándome. Pasé mis últimos momentos con un falso consuelo mientras celebraba en secreto su victoria. Mi hija era un monstruo, y estaba a punto de darle exactamente lo que se merecía. Mariposa, susurré, justo lo suficientemente fuerte como para que el cable lo captara. Apenas había salido la palabra de mis labios cuando todo sucedió a la vez. Mi frente. La puerta explotó hacia adentro cuando los agentes de policía irrumpieron en la casa con armas desenfundadas, gritando órdenes. El detective Santos irrumpió por la puerta de la cocina, seguido por paramédicos que inmediatamente rodearon. Yo con equipo de emergencia. El rostro de Rachel recorrió todo un espectro de emociones en unos 3 segundos. Confusión, pánico, comprensión, finalmente, pura rabia. ¿Qué es esto?, gritó, apoyada contra la pared mientras los agentes la sujetaban. ¿Qué pasa? Mamá, ¿qué hiciste? Señora, estás bajo arresto por intento de asesinato, dijo el detective Santos, mostrando las esposas. ¿Tiene derecho a permanecer? Silencio. Esto es una locura. Estaba cuidando a mi madre. Está teniendo algunos problemas. Tipo de emergencia médica. Pero incluso mientras ella protestaba, los paramédicos me estaban tomando la presión arterial, revisando mi pulso y se preparaban para transportarme al hospital. Mi corazón latía peligrosamente rápido y mi cuerpo estaba. Le cuesta procesar la sobrecarga de potasio que consumí deliberadamente. Tendremos que hacerle un lavado de estómago, una de las. Los paramédicos dijeron que la monitorizaran de inmediato. No, Rachel, gritó, luchando contra las esposas. No lo entiendes. Está confundida. Está paranoica. Ha estado actuando. Es extraño desde que papá murió. La detective Santos levantó su teléfono, que había estado grabando la voz de Rachel a través de mi alambre. Señora, la tenemos grabada hablando de métodos de asesinato con su esposo. Tenemos un video de usted. Irrumpiste en la casa de tu madre varias veces, y acabamos de verte envenenar su comida con potasio triturado. Suplementos. Rachel perdió la paciencia de golpe. Se desplomó contra la pared, con el rostro pálido y flácido. ¿Cuánto tiempo llevas observándome?, preguntó en voz baja. El tiempo suficiente, dije. Dije con mi voz, pero más fuerte de lo que sentía. Lo suficiente para ver exactamente qué tipo de persona eres en realidad. Los paramédicos me subieron a una camilla, y capté la mirada de Rachel por última vez. Tu padre se avergonzaría de ti, dije. Te quería tanto, y así es como honra su memoria. Intentando. ¿Asesinó a la mujer que pasó su vida protegiendo? Rachel empezó a llorar. No eran lágrimas de remordimiento, sino de rabia y frustración. Lloraba porque la habían pillado, no porque se arrepintiera de lo que había intentado hacer. No lo entiendo, sollozó mientras los oficiales la llevaban hacia la puerta. No entiendes lo que es ver. Te quedas con todo ese dinero mientras nosotros luchamos. No fue justo. No estuvo bien. Asesinar nunca está bien, dijo el detective. Santos dijo con firmeza, y $30 millones nunca valen la vida de tu madre. Habría sido rápido, dijo Rachel, mirándome fijamente. Lo habría hecho rápido y sin dolor. Eso es más misericordia de lo que me mostraste, haciéndome rogar por dinero que debería haber sido mío de todos modos.
la forma casual en que habló de mi plan. El asesinato, como si explicara una decisión de negocios, me dio escalofríos. No era mi hija quien hablaba. Ya no era alguien a quien reconocía. Alguien cuyo amor por el dinero había consumido por completo cualquier amor que una vez tuvo por mí. En el hospital, los médicos trabajaron durante 3 horas para estabilizar mi ritmo cardíaco y limpiar el exceso de potasio en mi sistema. Estuve más cerca de morir de lo que esperaba. Tan cerca que los médicos. Me sorprendió haber sobrevivido sin daños permanentes. Tienes mucha suerte, me dijo el doctor Peterson mientras me recuperaba en la sala de emergencias cardíacas. Unidad. Unos bocados más de esa comida y quizá no hubiéramos podido salvarte. ¿Suerte? Ahí estaba esa palabra otra vez. Pero esta vez, supe que no fue la suerte lo que me salvó. Fue la preparación, el coraje y la ayuda de las personas que se preocupaban más por la justicia que por la lealtad familiar. El detective Santos me visitó a la mañana siguiente con una actualización sobre el caso de Rachel. Lo ha confesado todo, dijo, sentándose en la silla de visitas junto a mi cama. La manipulación de las puertas, los allanamientos, el envenenamiento. Su esposo, Brad, intenta alegar que fue coaccionado, pero lo tenemos en video que habla de métodos de asesinato. Ambos enfrentan una condena de entre 25 y cadena perpetua. Mi hija pasaría el resto de su existencia en prisión, y se habría metido allí por su propia codicia y crueldad. ¿Qué opinas de eso?, preguntó el detective Santos con suavidad. Pensé. Me quedé pensando en ello un buen rato. Triste, dije finalmente. Pero no lo siento. Ella hizo tuvo una decisión y ahora tiene que vivir con las consecuencias. ¿Te arrepientes de cómo manejaste esto? Solo de una cosa, dije. Me arrepiento. Que me tomó tanto tiempo ver quién era realmente. Pero eso ya había quedado atrás. Rachel iba a prisión. Brad estaba enfrentando sus propios cargos. Y finalmente fui libre para vivir mi vida sin miedo. $30 millones era mucho dinero. Pero mi vida real, aquella en la que podía dormir tranquilo sin preocuparme por ser asesinado en mi cama, no tuvo precio. El juicio fue un fenómeno mediático. La hija intenta asesinar a su madre por una herencia de $30 millones. Como titulares en todo el país y los reporteros acamparon afuera del juzgado todos los días durante 3 semanas. Me convertí en una celebridad involuntaria, la abuela que había burlado a su hija asesina con cámaras ocultas y policías. Cooperación. El abogado defensor de Rachel intentó pintarla como una madre desesperada llevada al extremo por problemas financieros. Presión. Habló de los negocios fallidos de Brad, los gastos universitarios de Tyler, el peso aplastante de la deuda que tenía. Los obligó a hacer cosas terribles. Pero la fiscalía tenía horas de video que mostraban a Rachel planeando fríamente mi muerte. Y mi testimonio sobre la manipulación de la ruptura selló su destino. El jurado deliberó durante exactamente 2 horas antes, regresando con veredictos de culpabilidad en todos los cargos. Conspiración para cometer asesinato. Intento de asesinato, allanamiento y puesta en peligro criminal. Brad recibió una sentencia similar, aunque su cooperación con los fiscales le valió una pena ligeramente reducida. A lo largo durante el juicio, Rachel nunca me miró directamente. Se sentó en la mesa del acusado con una postura perfecta, vestida con su abogado había elegido ropa conservadora para que pareciera comprensiva, pero pude ver la ira que irradiaba de ella. Como el calor de un horno. Estaba furiosa por haber sido descubierta,
no arrepentida de lo que había hecho. Tyler, su nieto de 16 años estaba en la sala del tribunal para la sentencia. Había estado viviendo con los padres de Brad desde sus padres lo arrestaron, y él parecía perdido, confundido y desconsolado. Cuando el juez condenó a Rachel a 27 años de prisión. En la prisión, Tyler empezó a llorar en silencio. Después de la sentencia, me acerqué a él en el pasillo. Tyler, cariño, le dije. Con cuidado, sé que esto es increíblemente difícil para ti. Me miró con los ojos enrojecidos que me recordaron dolorosamente. De Rachel a la misma edad. Abuela, lo siento. Lamento mucho lo que mamá intentó hacer. No tienes nada de qué disculparte, dije con firmeza. Nada de esto fue culpa tuya. Pero sabía que tenían problemas de dinero. Los oí pelear por ello. Si hubiera dicho algo, tal vez nada habría pasado. Habría cambiado, excepto que tú también habrías estado en peligro. Te interrumpí. Tu madre tomó sus decisiones, Tyler. Tú. No los hice para ella. Entonces me abrazó, este adolescente alto y desgarbado que perdí a mis padres por la avaricia y la estupidez. Nos quedamos en el pasillo del juzgado, abrazados, mientras los periodistas tomaron fotos y sus abuelos paternos esperaban pacientemente cerca. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Cuando finalmente nos separamos. Ahora concéntrate en terminar la secundaria y en descubrir qué quieres hacer con tu vida, dije. Y sabes que la universidad está cubierta. Tu abuelo Robert creó una institución educativa. Fondo para ti hace años. Es independiente de todo lo que pasó con tus padres. El rostro de Tyler mostró la chispa de esperanza que había visto desde que empezó el juicio. ¿En serio? ¿En serio? Tu abuelo te amaba, cariño. Quería asegurarse de que tuvieras oportunidades, pasara lo que pasara. 6 meses después de que terminara el juicio, algo que sorprendió a todos, incluyéndome a mí. Creé una fundación en nombre de Robert dedicada. $25 millones para apoyar a personas mayores que sufrían abuso financiero por parte de sus familiares. Los 5 millones restantes fueron más que suficientes para vivir cómodamente el resto de mi vida. La Fundación Robert Sullivan para Elder Protection brindó asistencia legal, servicios de asesoramiento y vivienda segura para adultos mayores cuyas sus hijos o nietos les robaban, les manipulaban o algo peor. Resultó ser un problema más común de lo que jamás imaginé. El detective Santos, que se había convertido en amigo mío. Durante la investigación, me ayudó a comprender el alcance del problema. El maltrato a los ancianos es uno de los problemas más rápidos. Los crímenes están aumentando en Estados Unidos, explicó tomando un café una tarde. Y los familiares son los perpetradores. En aproximadamente el 60% de los casos. Lo que Rachel te hizo no fue inusual, Maggie. Fue simplemente inusualmente bien documentado. El primer cliente de la fundación fue una mujer de 73 años llamada Dorothy, cuyo su hijo había estado falsificando su firma en cheques y vaciando poco a poco los ahorros de toda su vida. Su historia fue desgarradora. Similar al mío, excepto que Dorothy no tenía cámaras ocultas ni $30 millones para protegerse. Yo nunca pensé que mi propio hijo me robaría, me dijo durante nuestra primera reunión. Yo lo crié. Lo amé. Yo confiaba completamente en él. ¿Cómo pudo hacerme esto? Era la misma pregunta que me había hecho sobre Rachel 100 veces. La respuesta siempre era la misma.
Hay quienes valoran más el dinero que el amor. Y la relación de sangre no te protege de ese tipo de crueldad. Pero ayudar a otras víctimas ayudó a sanar algo en yo que ni siquiera sabía que estaba roto. Cada persona mayor que ayudamos, cada miembro de la familia que procesamos, cada dólar que recuperamos, todo parecía justicia, no solo para ellos, sino para Robert, por mí y por todos los padres que alguna vez fueron traicionados por su propio hijo. Tyler se graduó de la escuela secundaria obtuvo honores y comenzó la universidad ese otoño, especializándose en justicia penal. Dijo que quería trabajar en las fuerzas del orden. Algún día para ayudar a personas como su abuela, que habían sido víctimas de personas en quienes confiaban. Quiero asegurarme. Lo que te pasó a ti nunca le pasa a nadie más, me dijo en su fiesta de graduación. Mirándolo, un joven inteligente y compasivo que había salido de una situación familiar tan terrible con su integridad intacta. Sentí algo inesperado. Gratitud. No gratitud por lo que Rachel había hecho, sino gratitud por lo que ella. Mis acciones lo habían revelado. Me habían demostrado que era más fuerte de lo que jamás imaginé, que podía sobrevivir a la traición y luchar contra la injusticia. Me guiaron a un propósito que dio sentido al legado de Robert y a mi propia vida. Habían demostrado que a veces la herencia más valiosa no es el dinero en absoluto. Es el conocimiento de que tienes la coraje para proteger lo que más importa. 2 años después de la condena de Rachel, recibí una carta de ella en prisión. El sobre estuvo en la mesa de mi cocina durante 3 días antes de que me animara a abrirlo. No estaba segura de querer oír de la hija que intentó asesinarme, pero la curiosidad finalmente venció a la cautela. La carta tenía 5 páginas. Escrito a mano con la cuidada caligrafía que Rachel había perfeccionado en la escuela católica. Habló de su vida en prisión, su compañera de celda que le enseñaba a pintar, las clases que tomaba para obtener su licenciatura. Durante 4 años y medio, páginas, sonaba casi como la hija que recordaba antes de que la codicia le envenenase el corazón. Pero la última. El párrafo reveló que la prisión no la había cambiado tanto como esperaba. Sé que probablemente pienses que soy una persona terrible. Escribió. Pero quiero que entiendas que todo lo que hice vino del amor. Amor por mi familia, amor por mi hijo, el miedo a perder todo lo que habíamos trabajado tanto para construir. Quizás mis métodos estaban mal, pero mis intenciones vino del lugar correcto. Espero que algún día puedas perdonarme y podamos volver a tener algún tipo de relación. Tyler nos necesita a ambos en su vida. Amor. Ella seguía llamándolo amor. Esto que la llevó a sabotear mi auto y envenenar mi comida. Incluso después de 2 años en prisión, Rachel no pudo reconocer que lo que había hecho era puro egoísmo disfrazado de devoción familiar. Nunca le respondí. Tyler, por otro lado, se había convertido en la luz de mi vida. Me visitaba cada pocas semanas, trayendo ropa sucia y cuentos de la universidad, dejándome cocinar para él y preocuparme por sus calificaciones. Se había convertido en un buen joven a pesar de todo lo que sus padres le habían hecho pasar. Y estaba más orgullosa de él de lo que podía expresar con palabras. Mamá me escribe a veces. Me dijo un domingo por la tarde mientras trabajábamos juntos en mi jardín, no deja de pedirme que la visite. ¿Quieres ir? Pregunté con cuidado. Se quedó callado un buen rato, arrancando la maleza con más fuerza de la necesaria. No sé. Una parte de mí la extraña, ¿sabes? Sigue siendo mi mamá incluso después de todo. Pero otra parte de mí está enojada porque
Elegiste el dinero antes que a la familia, antes que a ti. No tienes que decidir ahora, dije. O siempre, si no quieres, sea lo que sea que elijas, te apoyaré. ¿Qué harías? ¿Qué hizo el abuelo Robert?, preguntó Tyler. Consideré la pregunta seriamente. Robert había sido un hombre comprensivo, pero también práctico a la hora de proteger a sus seres queridos. Creo que él habría dicho que el perdón no requiere ponerse en peligro, dije finalmente. Puedes perdonar tu madre sin tener una relación con ella. Puedes desearle lo mejor sin volver a confiar en ella. Tyler asintió, aparentemente satisfecho con esa respuesta. Trabajamos en un cómodo silencio durante un rato, plantando tomates y pimientos en los bancales elevados que Robert me había construido antes de su diagnóstico. Abuela, Tyler dijo finalmente, gracias. ¿Por qué, cariño? Por defenderte. Por no dejar que se saliera con la suya. Por demostrarme que la familia no significa que tienes que aceptar que te traten mal. Esas palabras significaron más para mí que todo el dinero en las cuentas de Robert combinado. La Fundación Robert Sullivan había crecido más allá de lo que había imaginado. Habíamos ayudado a más de 300 personas mayores en 2 años y recuperado más de 8 millones de pesos en robó fondos y envió a 47 familiares a prisión por abuso de ancianos. Las estadísticas fueron impresionantes, pero las historias individuales fueron lo que me mantuvo motivado, como Margaret Thompson, cuya su hija la había estado envenenando lentamente con insulina para provocarle episodios diabéticos que eventualmente la matarían. O Frank Rodríguez, cuyo hijo había estado vendiendo las posesiones de su padre en eBay mientras le decía que simplemente las había perdido. Ellos. O Ellen Chan, cuyo nieto la había convencido de firmar la escritura de su casa alegando que era un formulario de Medicare. Cada caso me recordó que lo que Rachel había hecho no era único. Era parte de una epidemia más grande de niños que vieron sus padres ancianos como obstáculos para la herencia en lugar de seres humanos merecedores de amor y respeto. Pero para cada historia de terror, también hubo una victoria. Cada familiar que procesamos, cada dólar que recuperamos, cada persona mayor a la que ayudamos a proteger, todo se sentía como una redención. No solo para las víctimas, sino también para mí. Comencé este viaje como una viuda desconsolada que había sido traicionada por su único hijo. Lo terminé como una luchadora, una defensor y protector de quienes no siempre pudieron protegerse. Ahora, a mis 69 años, me despierto cada mañana con un propósito. Tengo un trabajo que importa. Relaciones que me nutren y la satisfacción de saber que el dinero de Robert se está utilizando para honrar su memoria. De la mejor manera posible. Rachel está en prisión, contando los años hasta. Brad cumple su condena en una institución diferente, aparentemente dedicando su tiempo a escribir cartas a los de libertad condicional. Pizarras que nadie lee. Su hijo Tyler se ha convertido en un hombre al que apenas conocen, moldeado por su ausencia más que su presencia. A veces me pregunto si las cosas podrían haber sido diferentes. Si hubiera aceptado la exigencia inicial de Rachel, $25 millones, ¿seguiríamos siendo una familia? ¿Se habría sentido satisfecha? ¿O ha encontrado nuevas formas de manipularme y controlarme? Nunca lo sabré con certeza, pero sospecho que el dinero nunca llegó. Realmente el punto. El dinero era solo la excusa que Rachel usaba para justificar un comportamiento que provenía de un lugar mucho más oscuro, un lugar donde el amor era condicional, la familia era transaccional y otras personas existían principalmente para satisfacer sus necesidades. Mi difunto esposo, Robert,
me dejó $30 millones y una hija que intentó matarme por ello. Al final, me quedé con el dinero. Y perdí a mi hija. Pero lo que gané fue mucho más valioso. El conocimiento de que era más fuerte que nunca. Me imaginé que era más valiente de lo que jamás hubiera necesitado ser y capaz de protegerme no solo a mí mismo, sino también a otros que lo necesitaban. Protección. Si estás viendo esta historia y te reconoces en ella, si estás siendo presionado por tu familia, los miembros que consideran sus bienes como su herencia deben saber que no están solos. Hay personas que los ayudarán, según las leyes. Que te protegerá y opciones que quizás no hayas considerado. ¿Y si estás viendo esta historia y reconoces? Si alguien más está ahí, un padre o un abuelo que pueda ser vulnerable a este tipo de abuso, por favor preste atención. Atención. El amor no debería costar todo lo que posees. Y la familia no debería exigirte que sacrifiques tu seguridad o tu independencia. Aprendí esa lección a las malas, pero la aprendí. Y ahora, todos los días, uso ese conocimiento para asegurarme de que otras personas no tengan que aprenderlo de la misma manera que yo. La justicia no siempre es rápido, pero cuando llega, vale la pena esperar. Ahora, tengo curiosidad por ustedes que están viendo mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y déjenme saber. Y mientras tanto, les dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal, y definitivamente te sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte. Y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.